Capítulo 4. Estimar el costo del capital de una empresa. En este capítulo nos centraremos en el costo medio ponderado del capital, o por sus siglas WACC, que viene siendo la tasa de descuento que habría que utilizar para valorar una empresa entera. Además de describir este concepto, consideramos los factores determinantes de sus diversos componentes, como son el costo de la deuda y de los recursos propios. Bueno, empezando con este primer subtema que fue a nuestro criterio, es el valor de los flujos de caja y tasas de descuento, que el cuadro que aparece en esta diapositiva es información pues antes ya vista de la metodología de la valoración de los descuentos de flujo de caja, por sus siglas DCF, y nos muestra la relación de los flujos de caja con las tasas de descuento en el análisis de los descuentos de flujo de caja. Hasta este momento nos hemos centrado por completo en lo que es la valoración del proyecto, que son los que se encuentran pues en la columna derecha de esta tabla. Pero ahora se añadió la valoración de los recursos propios en la empresa. Se centra en medio de esta columna. Ahí se puede ver. Bueno, aquí el punto clave tanto de la segunda como la tercera columna que se puede ver en esta tabla es que los cálculos de los flujos de caja y las tasas de descuento deben pues estar alineadas. Si se trata de estimar el valor de los recursos propios invertidos en el proyecto, pues entonces estimará los flujos de caja disponibles de los recursos propios y utilizará una tasa de descuento apropiada para los inversores en los recursos propios. Por otro lado, si está estimando el valor de una empresa en su conjunto, que viene siendo igual a la suma de la deuda y de los recursos propios, entonces el flujo de caja apropiado es la combinación de los flujos de caja de la deuda y de los recursos propios. En tal caso, la tasa de descuento apropiada es una combinación de las tasas de los titulares de la deuda y de los recursos propios, o lo que conocemos ahorita, el costo medio ponderado del capital. Bueno, el siguiente subtema es definir el costo medio ponderado del capital, que según es la media ponderada de los costos después de impuestos de las distintas fuentes de capital que la empresa ha obtenido para poder financiar sus operaciones e inversiones. Para seguir, tenemos que definir que el capital invertido de la empresa es como el capital obtenido mediante la emisión de deuda y de recursos propios que devengan intereses. Según se excluye específicamente todos los pasivos que no devengan intereses, tales como lo que son las cuentas por pagar, los planes de pensiones basados en el método de reparto o las concesiones. Esto según se debe a que calcularemos lo que se denomina el valor de la empresa, que viene siendo igual a la suma del valor de los recursos propios y los pasivos que devengan intereses. Sin embargo, esas fuentes de capital excluidas sí influyen sobre el valor de la empresa porque afectan a lo que son sus flujos de caja en un futuro. La ecuación que aparece define el costo medio ponderado del capital como la media de las tasas de rendimiento exigidas sobre la deuda de la empresa que devenga intereses, que viene siendo, pues está señalado ahí como la KD,
las acciones preferentes que vienen siendo lo que son KP, ahí están señalados, y las acciones ordinarias que vienen siendo KE. Los pesos utilizados en cada fuente de financiación son iguales a las proporciones en que se ha obtenido. Esto es, pues ahí vienen señalando que por ejemplo, WD es el peso asociado a la deuda, WP el asociado a las acciones preferentes y el WE que es el peso asociado a los recursos propios. Bueno, continuando, para calcular el costo medio ponderado del capital de una empresa puede resumirse en 3 pasos. El paso 1, que es evaluar la estructura de capital de la empresa y determinar la importancia relativa de cada uno de sus componentes. El paso 2, que es estimar el costo de oportunidad de cada una de las fuentes de financiación y ajustarlo por el efecto de los impuestos cuando sea necesario. Y el paso 3, por último, calcular el costo medio ponderado del capital de la empresa como la media ponderada de los costos estimados después de impuestos de las fuentes del capital empleada. Según surgen ciertos problemas en la estimación tanto de los pesos como de los costos de oportunidad. Veremos cuáles son y primero tenemos que es utilizar pesos de mercado. Esto significa que los pesos deberían basarse en el mercado más que los valores en libros de los títulos de la empresa, porque los valores del mercado representan los valores relativos de los títulos de la empresa en el momento del análisis. El segundo problema que surge en la estimación del costo medio ponderado del capital es utilizar los costos de oportunidad basados en el mercado. Estos costos, según deberían reflejar las tasas de rendimiento exigidas actualmente, en lugar de las tasas históricas del momento en que se obtuvo el capital. Esto refleja el hecho de que el costo medio ponderado del capital es una estimación del costo de oportunidad del capital a fecha de hoy y no en un futuro. Y el tercer problema es utilizar pesos y costos de oportunidad previstos. Esto significa que se asume que los pesos de cada fuente de financiación, los costos de capital de la deuda y los recursos propios y el tipo impositivo de la empresa son constantes. Los flujos de caja descontados, valor de la empresa y el costo medio ponderado del capital. La conexión entre el costo medio ponderado del capital y la estimación del flujo de caja descontado del valor de la empresa se muestra en la ecuación que aparece en la pantalla, donde FFCF viene siendo el flujo de caja que la empresa espera ingresar en el periodo T o en cierto periodo. Y el FFCF, o sea, el flujo de caja de la empresa, es similar o viene siendo igual al flujo de caja disponible del proyecto, por sus siglas PFCF. En consecuencia, los flujos de caja disponibles de una empresa y de un proyecto, pues se calcula exactamente pues del mismo modo. Eso nos da a entender en este capítulo y en este subtema. La ecuación expresa el valor de la empresa con un subíndice de 0 para indicar que estamos calculando el valor a fecha de hoy, momento 0, a partir de los flujos de caja que empiezan en un periodo después.
Para ilustrar la relación entre el costo medio ponderado del capital y la valoración, vemos en esta diapositiva un ejemplo. Consideremos la situación de un analista de Morgan Stanley que tiene un cliente interesado en adquirir un vendedor minorista de material de oficina. Este cliente, según quiere comprar la empresa entera, lo que significa que comprará todos sus recursos propios y asumirá toda su deuda pendiente. El analista de Morgan Stanley ha hecho una primera aproximación sencilla del valor intrínseco, siguiendo el proceso de descuentos de flujo de caja en 3 pasos. En primer lugar, la empresa es OfficeMart. El primer paso es predecir el importe y el calendario de los flujos de caja futuros, en donde tenemos que hay unas ventas de 3 millones, el costo de bienes vendidos que fueron de 1.800.000 y la amortización de 500.000, que donde le restamos lo que son el costo de bienes vendidos y la amortización a las ventas, lo que nos daría el beneficio antes de intereses e impuestos, que vienen siendo los 700. De ahí vemos que los impuestos fueron de un 20% y esto sale del beneficio antes de intereses e impuestos, sacándole el 20% que nos darían 140.000, que al beneficio antes de intereses e impuestos, al restarle los impuestos, nos daría el NOPAT por sus siglas, y nos daría 560.000 el resultado. De ahí, al darnos el NOPAT, se le suma lo que es la amortización, que son 500.000, pero se le resta el CAMPEX, menos la variación del capital circulante neto, que según aquí es 0 y nos vendría dando el resultado de 560.000, donde al final notamos o se puede ver que el flujo de caja de la empresa es igual al flujo de la caja disponible del proyecto. En el paso 2, que es estimar una tasa de descuento adecuado al riesgo, nos dice que la empresa OfficeMart financia el 40% de sus activos mediante una deuda al 5% de interés. Los inversores en recursos propios de empresas similares a esta exigen un 14% de rentabilidad en su inversión. Combinando el costo después de impuestos de la deuda, o sea, el gasto financiero es desgravable y el tipo impositivo de la empresa es del 20%. Con el coste estimado de los recursos propios, calculamos un costo medio ponderado del capital de la empresa del 10%. Bueno, ahí se ve cómo es que lo calculamos ese 10%. Podemos notar que usamos la ecuación antes vista en la diapositiva 3, que solo sustituimos los datos para obtener el costo medio ponderado del capital de la empresa. Por último, en el paso 3, que es descontar los flujos de caja estimados, nos dice que la empresa se considera pues estable. Esto es que el flujo de caja de cada año es igual al del año anterior, que aquí pues viene siendo el resultado que nos dio en el primer paso fue de 560.000. En consecuencia, podemos calcular el valor actual de los flujos de caja futuros de la empresa, como nos muestra en la diapositiva, que es la división del flujo de caja de la empresa, que es igual al flujo de la caja disponible del proyecto, del paso 1.
entre el 10% que nos dio en el paso 2, dando un resultado de 5.600.000. Por tanto, esta primera aproximación sugiere que el valor de Office Mart es de 5.600.000. Recuerde que hemos estimado el valor de la empresa, que es la suma de sus deudas y sus recursos propios. Pero si queremos estimar solo el valor de los recursos propios de la empresa, tenemos que restar el valor de sus deudas de la valoración de 5.600.000, dado que Office Mart tiene 2.240.000 de deuda pendiente, pues ya mencionado anteriormente en el paso 2 cuando explicamos el ejemplo. El valor de los recursos propios de la empresa viene siendo pues 3.360.000. ¿Pero por qué esto? Porque pues como se mencionó anteriormente, que es la resta entre lo que es 5.600.000 menos los 2.240.000. De hecho, pues para poder entenderlo, pues se muestra en la diapositiva. El siguiente subtema es valoración de los recursos propios. El cálculo que hemos utilizado antes de estimar el valor de los recursos propios, simplemente como lo que queda de la empresa, después de restar el importe de la deuda, para estimar el valor de los recursos propios en el proyecto. Primero estimamos el flujo de caja disponible de los recursos propios, por sus siglas EFCF, del siguiente modo, donde EBIT son 700.000 menos los gastos financieros, o sea, los intereses, se le restan, que son 112.000, nos daría el beneficio antes de impuesto, dando el resultado de 588.000. De ahí le restamos los impuestos, que vienen siendo 117.600, dándonos el beneficio neto, un resultado de 460.400, más los gastos de amortización, que vienen siendo de 500.000, menos el CAPEX de menos 500.000. Pero al hacer estas dos operaciones del más gastos de amortización menos el CAPEX, nos vienen dando 0 y dándonos un resultado solo de lo que es el beneficio neto y el flujo de caja disponible de los recursos propios, que viene siendo 470.400, que viene señalado con las siglas EFCF. Para valorar los recursos propios del proyecto, descontamos la corriente de flujo de caja disponible de recursos propios. Note que estos son estables, es decir, se recibe un flujo de caja anual constantemente, utilizando el costo de los recursos propios, que anteriormente se asumió de un 14%, mostrando lo dicho anterior en la diapositiva. ¿Cómo estimar el costo medio ponderado del capital de una empresa? En esta diapositiva se presentan técnicas para cómo estimar este costo medio ponderado del capital de una empresa. Durante la explicación, pues nos referiremos frecuentemente a las prácticas de Ibbotson Associates, que según nos dice que sigue el mismo proceso en 3 pasos, como comentamos antes, para estimar el costo medio ponderado del capital de una empresa.
pero aplica el procedimiento a grupos de empresas de la misma industria. El motivo de centrarnos en este costo del capital de la industria es que primero la varianza en el costo del capital dentro de las industrias es modesta en comparación con la varianza entre industrias. Y dos, que los errores de estimación se minimizan al centrarnos en grupos de empresas similares de la misma industria. El primer paso en nuestro análisis del costo medio ponderado del capital de una empresa es evaluar los pesos de la estructura de capital de la empresa. Este paso consiste en determinar los pesos que se asociarán a los componentes de la estructura del capital de la empresa. Estos pesos representan la parte del capital invertido de la empresa que aporta cada una de las fuentes de capital. Según el capital invertido de una empresa, es la suma solo de la deuda que devenga intereses, las acciones preferentes y las acciones ordinarias. El paso 2, que es el costo de la deuda, que nos dicen que en teoría nos gustaría estimar el rendimiento esperado que los inversores exigen sobre la deuda de la empresa. En práctica, los analistas normalmente utilizan el rendimiento al vencimiento prometido de la deuda pendiente de la empresa como estimación del costo esperado de la financiación. Un subtema aquí igual importante es el rendimiento al vencimiento de los bonos corporativos, que según la estimación del rendimiento al vencimiento de una emisión de bonos corporativos es inmediata cuando el analista tiene acceso a la información relativa a lo que es el vencimiento del bono, su precio del mercado actual, el tipo de interés del cupón y el calendario de los pagos del principal. Y nos dan un ejemplo en la lectura que nos dice que en la primavera del 2016, Home Depot tenía una emisión de bonos que vencía en el 2016, que según son 10 años hasta vencimiento. Tenía un tipo de cupón anual del 5.4%, pagaba intereses semestrales y por tanto tenía 20 pagos y tenía un precio de mercado de $968,065 y que según la estimación del rendimiento al vencimiento de la emisión de bonos se puede calcular despejando por sus siglas el YTM en la siguiente ecuación de la valoración de bonos que se muestra ahí abajo, donde el YTM semestral es de 2.91%, que se convierte en un YTM anualizado del 5.9%. Basándose en un tipo impositivo marginal del 35%, el costo después de impuesto de la emisión de bonos de Home Depot es entonces del 5.9% y pues se puede ver cómo es que se sacó esta cantidad en la diapositiva. Calcular el YTM es difícil cuando la empresa tiene una deuda elevada en manos privadas y por lo tanto no tiene precios de mercado fácilmente disponibles. A causa de esto, es una práctica habitual estimar el costo de la deuda utilizando la maduración de una cartera de bonos en ratings y duraciones similares a los de la deuda pendiente de la empresa. Reuters proporciona diferenciales medios
sobre los datos del Tesoro que se actualizan diariamente y se presentan por rating y plazo hasta vencimiento. Como se observa en la siguiente tabla o la figura 4.3. En el caso de la emisión de bonos de Home Depot, podemos estimar el YTM de un bono a 10 años con rating de AA3 entre AA. Un bono así tiene un diferencial sobre el bono del Tesoro a 10 años de 0.59% o 59 puntos básicos, que se puede apreciar en esta tablita que está remarcado en un cuadrito. Dado que el YTM del Tesoro a 10 años era de 5.02% en el momento de redactar este manual, esto arroja una estimación de 5.02% más el 0.59%, que es igual a 5.61% para el YTM de los bonos de Home Depot. El siguiente subtema son las tasas de rentabilidad y promesas y expectativas. Nos dice que el rendimiento al vencimiento se calcula utilizando los pagos de intereses y principales prometidos, y por lo tanto puede considerarse una estimación razonable del costo de financiar la deuda solo cuando el riesgo de impago es tan bajo que los flujos de caja prometidos son similares a los esperados. Para deudas con peor calidad crediticia, sin embargo, los flujos de caja prometidos y esperados están lejos de coincidir y se hace necesario un ajuste explícito de la pérdida posible en el evento de impago. Para comprender mejor la distinción entre los rendimientos prometidos y esperados de la deuda, se consideró el cálculo del YTM de un bono a un año, de acuerdo con la ecuación siguiente o la primera ecuación que vemos ahí, que es el precio del bono es igual a los intereses más principal entre lo que es 1 más YTM. Se puede notar que los flujos de caja utilizados para calcular el YTM son los pagos contractuales o prometidos, que son iguales a los flujos de caja esperados, solo en caso de bonos sin riesgo. Para la deuda con riesgo de impago, los flujos de caja esperados deben reflejar la posible probabilidad de incumplimiento, que en este caso sería en la segunda ecuación o fórmula que se encuentra en medio, que viene siendo señalado por PB, y la tasa de recuperación, que viene siendo la RIE de la deuda en caso de incumplimiento. Para una emisión de bonos de un periodo, el costo de la deuda, que viene señalado por KD, puede calcularse utilizando los flujos de caja esperados del titular del bono. Como ya mencionado, se puede ver que es la fórmula de en medio. Según el flujo de caja esperado para el titular del bono, es el pago del principal y los intereses prometidos, ponderados por la probabilidad de la deuda sea impagada, que viene siendo el que está encerrado entre paréntesis 1 menos PB, más el flujo de caja que se recibirá en el evento de impago, ponderado por la probabilidad de impago, que viene siendo PB entre paréntesis. Para ilustrar esto, considere un bono con un valor nominal de, pongámosle, 1,000 pesos y un vencimiento de un año,
que actualmente se vende a 985 y paga un interés anual del 9%. Utilizando la primera ecuación, estimamos el YTM del bono en 10.66%, que según el YTM de 10.66% representa la tasa de rentabilidad que percibirá un inversor si el bono no incumple. Continuando con lo que es el capítulo 4, estimar el coste de bonos corporativos convertibles. Los bonos convertibles representan una forma híbrida de financiación que es a la vez deuda y recursos propios, dado que el titular del bono puede, a su discreción, convertir el bono en un número predeterminado de acciones ordinarias. Estos bonos tienen la característica de conversión, teniendo un tipo de interés más bajos y su tasa interna de rentabilidad, que se obtiene al comprar un bono a su precio actual del mercado. Por eso, el coste de capital obtenido emitiendo bonos convertibles puede ser interpretado como la media ponderada del coste de emitir bonos clásicos y el coste de la característica de conversión, donde las ponderaciones son iguales a las contribuciones de los dos componentes del valor del título. Y bien, en el coste de las acciones preferentes, este es el paso 2. Se estima el coste de las acciones preferentes clásicas, que viene siendo inmediato, ya que normalmente pagan al titular un dividendo fijo para el periodo. A continuación, el libro nos muestra la fórmula del valor de esta corriente de dividendos. Podremos notar lo que es la fórmula, donde dice que los precios de acciones preferentes es igual a lo que es el dividendo preferente entre la rentabilidad exigida. Empleando el dividendo preferente y el precio observado de las acciones preferentes, podemos inferir lo que es la rentabilidad exigida por lo que es el inversor, como es la fórmula que sigue. Ahí en esa fórmula se invierte lo que es la rentabilidad exigida, pasa a la parte izquierda de la fórmula, entonces se divide lo que es el dividendo preferente entre lo que es el precio de las acciones. Ahora, en la siguiente diapositiva tenemos, para ilustrar lo anterior, considere las acciones preferentes emitidas por Alabama Power Company, que paga un dividendo anual del 5.3% sobre una paridad de $25 o $1.33 por acción. El 24 de mayo de 2006, estas acciones preferentes se vendían a $23.35 por acción. En consecuencia, los inversores exigían una rentabilidad de estas acciones del 5.67% y se calculaba con esta fórmula. Se está utilizando la última fórmula que les mencioné en la anterior diapositiva. Entonces vemos que se divide 1.33 por 23.35 y que nos está dando un resultado de 5.67%. ¿Cómo tuvimos la rentabilidad exigida? Pues dividiendo el preferente, ¿no? El 1.33 y viene siendo la multiplicación de los $25 por el 5.3% del dividendo anual entre lo que son el precio de las acciones preferentes y te da $23.35 y esto nos da la rentabilidad, un 5.67%. Así que el dividendo preferente es también el dividendo prometido, por lo tanto, no representa el dividendo que el accionista preferente espera recibir.
Esto significa que la rentabilidad de 5.67% calculada es una cota superior del coste de las acciones preferentes, dado que esa empresa podría decidir si suspende los pagos o declararse en quiebra. En cuanto al coste de las acciones ordinarias, tenemos el símbolo KE, que es la estimación más difícil que tendremos, que se hace evaluar el coste del capital de una empresa. La dificultad proviene de que los accionistas ordinarios son los acreedores residuales de los ingresos de la empresa. Entonces, los accionistas ordinarios reciben su rendimiento a partir de lo que sobra cuando todos los demás acreedores han cobrado. Por lo tanto, no hay una rentabilidad prometida o predeterminada que se basa en un contrato financiero. Y en cuanto a lo que es el coste relevante de los recursos propios, es la tasa de la rentabilidad que los inversores esperan al comprar acciones de la empresa. Esta rentabilidad viene en la forma de reparto de efectivo. En esta diapositiva nos muestra el enfoque más utilizado para estimar el coste de los recursos propios. Se divide lo que son en dos enfoques. El primero es donde los economistas financieros se denominan modelos de valoración activo. Estos modelos de variación se les conoce también como activos financieros o CAP. Y se divide en tres: en CAP tradicional, en CAP ajustado por tamaño y el CAP multifactoriales. En cuanto al segundo enfoque, tiene más tradición en las finanzas. Este enfoque se denomina flujo de caja descontado. Este flujo de caja descontado es el que estima la corriente de dividendos esperados y calcula el coste implícito de los recursos propios o equivalentes de la TIR, que hace que el valor actual de la corriente de dividendos igual que el precio de las acciones de las empresas. En el modelo de variación de activos financieros tradicional es muy importante que se aborde de cómo se debería medirse el riesgo. El riesgo es relevante de una acción y queda determinado por lo que es la volatilidad global de una cartera bien diversificada. Ahora, para comprender la relación entre el riesgo y la rentabilidad es útil descomponer el riesgo. Aquí tenemos una relación entre lo que es riesgo y rentabilidad. El riesgo pues tiene dos componentes, como lo muestra la diapositiva. La variabilidad al riesgo de una cartera diversificada y variabilidad que no contribuye a dicho riesgo. La variabilidad al riesgo de una cartera diversificada es denominado como riesgo sistemático o riesgo no diversificable. Y lo que es en la variabilidad que no contribuye a dicho riesgo se denomina como el riesgo no sistemático, riesgo específico o riesgo diversificable. En las fuentes de riesgo sistemático se incluye los que son factores de variaciones en los tipos de intereses y en los precios de la energía que influyen en casi todas las acciones. Esas fuentes de riesgo deberían de tener rentabilidades mayores porque contribuyen en mayor medida a lo que es la variabilidad de las carteras diversificadas. Y las fuentes de riesgo no sistemático es lo contrario al de riesgo sistemático porque incluyen eventos aleatorios específicos de cada empresa, como demandas judiciales, los defectos de productos e innovaciones técnicas diversas. Estas fuentes de riesgo deberían tener un efecto casi nulo en lo que es las tasas de rentabilidad exigidas,
porque esto contribuye muy poco a lo que es la variabilidad global en las carteras diversificadas. Bueno, entonces tenemos lo que es el CAP. El CAP puede expresarse mediante la siguiente ecuación que relaciona la rentabilidad exigida esperada de una inversión con el riesgo sistemático. Ahí puse lo que es la fórmula que está en el libro, y en la parte de abajo pues están lo que significa cada uno. Por ejemplo, tenemos al tipo de interés libre de riesgo, que es el KRF. Tenemos beta, que viene siendo el riesgo sistemático de las acciones ordinarias de la empresa, que esto se estima a partir de una regresión de rendimiento de la acción menos lo que es el tipo de libre de riesgo contra el rendimiento del mercado. Tenemos también lo que es la KM, que viene siendo el rendimiento esperado de la cartera global del mercado, y esto comprende todo lo que son los activos en riesgo. Y tenemos KM menos KRF, que viene siendo lo que es la prima de riesgo de los recursos propios esperados, y que viene siendo igual el rendimiento esperado del mercado global menos el tipo de libre de riesgo. En esta figura que muestro en lo que es la diapositiva, eso es el que estima el costo de los RRPP del Corporation mediante el CAP. Bueno, en esto aparece una gráfica donde nos ilustra lo que es la conexión entre lo que es el riesgo sistemático y la tasa de lo que es el rendimiento esperada en las acciones ordinarias. Y para determinar el coste de los recursos propios de Dell, supongamos que estimamos su beta en 1.20, que es el tipo de interés libre de riesgo, y este es de 5.02%, y que la prima del riesgo del mercado es un aproximado de un 5%. Pudiendo sustituir en la ecuación anterior para estimar el coste esperado de los recursos propios de la empresa, tenemos que es igual a un 11.02%. Los tres parámetros de entrada al modelo de valoración de los activos financieros son lo que es el tipo de riesgo, la beta y la prima de riesgo del mercado. Ahora, seleccionar el tipo de interés libre de riesgo viene siendo el parámetro de entrada menos controvertido del CAP y nos proporciona identificar el tipo de libre de riesgo y escoger un vencimiento. Ahora, estimar lo que es la beta. La beta de la empresa representa la sensibilidad del rendimiento de sus recursos propios frente a las variaciones de las tasas de rentabilidad de la cartera global del mercado. Bueno, la beta viene siendo una acción que debería estimarse mediante una regresión entre lo que es el exceso de rendimiento de las acciones de la empresa y de lo que es el exceso de rendimiento de una cartera de mercado, donde lo que es el exceso de rendimiento y se define como lo que son los rendimientos que supera el tipo libre de riesgo, como muestra en la siguiente ecuación. Y nos muestra lo que es la diapositiva, lo que es la formulita y lo que significa cada uno, ¿no? La tasa de rentabilidad, el tipo de interés libre de riesgo, el término constante, la beta de los recursos propios, la prima de riesgo, el término de error, que es el que se está agregando aparte de la fórmula anterior. Pasando a la otra diapositiva, se muestra lo que es la tabla 4.1 de lo que es el libro, y se estima lo que es la beta de Pfizer con una muestra de empresas farmacéuticas comparables, el desapalancar y apalancar las betas. Tenemos el paso 1, que es identificar un conjunto de empresas que operan en el mismo sector que la empresa objeto de estudio. Estima directamente o bien localiza estimaciones publicadas de su beta apalancadas.
el valor del libro de la deuda de la empresa que devenga intereses y la capitalización de los recursos propios de la empresa. En esta tabla, en la primera columna, nos muestra lo que son el nombre de la empresa y podemos ver que ese grupo de empresas viene siendo lo que son laboratorios, y en las otras columnas pues tenemos lo que es la beta apalancada, la capitalización de la deuda, la beta de la deuda asumida y la beta desapalancada. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es el paso 2. Desapalancar la beta de cada empresa para obtener una estimación de la beta de todas ellas, como que si no utilizase apalancamiento financiero, y calcular la medida de las 5 medias desapalancadas. Desempalancamos lo que es la beta de los recursos propios utilizando la siguiente relación entre lo que son las betas apalancadas y desempalancadas. Nos muestra ahí lo que es la fórmula, y donde las capitalizaciones de RRPP es igual a las cotizaciones actuales de las acciones por el número de acciones. En esto asumimos un tipo de impositivos marginal de un 38% y una beta de la deuda de 0.3 para todas las empresas. En este ejemplo precedente, la beta desapalancada media es de 0.4981. Y después del paso 2 nos menciona el paso 3, que se repalanquea lo que es la beta media desempalancada de los recursos propios para que se refleje la ratio objetivo de capitalización de deuda entre recursos propios de la empresa y su tipo impositivo. El proceso para repalancar las betas de los recursos propios es sencillamente el inverso del proceso de desapalancamiento, y despejándolo como sigue. Tenemos lo que es la fórmula, igual ahí se sustituye lo que es la beta desempalancada media de 0.4981 y la ratio de capitalización de deuda sobre recursos propios de Pfizer de 6.58%, y así se obtendría el 0.5061. Siguiente diapositiva. Estimar la prima de riesgo del mercado. Eso determina lo que es la prima de riesgo del mercado, que requiere una predicción del diferencial futuro entre la tasa de rendimiento de la cartera de mercado y lo que es el rendimiento libre de riesgo. En hay métodos alternativos para estimar la beta, que es el modelo de barra y el modelo de Bloomberg. El modelo de barra se basa en una investigación que demuestra que las betas estimadas únicamente a partir de los rendimientos históricos no eran tan buenas para predecir las betas futuras como las betas, que también consideraban variables fundamentales. Y lo que es en el método de modelo de Bloomberg ajusta lo que son las betas estimadas utilizando los datos históricos para incorporar la reversión a la media de las betas históricas. En la siguiente diapositiva, la beta de Bloomberg ha sido ajustada del siguiente modo, sacando lo que es la fórmula que se maneja en el libro. La beta ajustada de Bloomberg es igual a 0.33 más 0.67, que viene siendo la beta histórica sin ajustar. Tenemos lo que son las estimaciones históricas. Dice que no hay forma de eludir el hecho de que las primas de riesgo del mercado que se utilizan en el CAP son meras conjeturas. Deberían ser conjeturas fundamentadas que se basan en lo que son razonamientos sólidos. Y por otra parte tenemos lo que es CAP con una prima por tamaño. Este modelo se enseña que es prácticamente todas las principales escuelas de negocios del mundo. La teoría no se sostiene cuando se confronta las evidencias empíricas. El enfoque de muchos analistas
es utilizar la historia pasada como una guía para estimar la prima de rendimiento futura del mercado. En la siguiente diapositiva se muestra lo que es la figura 4.5, que viene siendo los rendimientos históricos de las acciones y los bonos estadísticos de sumarización del periodo 1926-2005. En esta tabla nótese que las medias geométricas son siempre inferiores a lo que son las aritmétricas. Por lo tanto, en la otra diapositiva que estoy presentando, nos da un consejo sobre lo que es la media geométrica o media aritmétrica. Aquí dice que se considere lo que es la siguiente inversión, en que son acciones de Carevare Incorporación del 31 de diciembre de 2006. La empresa cotizaba a $100 por acción. Un año más tarde las acciones habían caído a $50 por acción. Pero sin embargo en 2007 la empresa experimentó un año de euforia que duplicó el precio de las acciones hasta situarlas en $100 el 1 de enero, el 1 de enero de 2008. Si usted compró acciones del 1 de enero de 2006, ¿qué tasa de rendimiento obtuvo cuando las vendió el 1 de enero de 2008? La respuesta aquí es obvia, ¿no? Despreciando lo que son los costes de transacción, es un 0%, dado que vendió al mismo precio al que compró. Esto es precio de acción de 2008, que es igual al precio de acción 2006, y se multiplica lo que es 1 más HPR 2007 por 1 más HPR 2008. O también puede ser lo que es el precio de acción 2008, que es igual al precio de acción 2006, y se eleva a lo que es el cuadrado 1 más HPR y luego se multiplica por lo que es el precio de acción. Por lo tanto, lo que es el retorno del periodo anual de medio de tenencia del periodo de los 2 años se haya despejado en HPR, como es el precio de acción 2006, y se multiplica lo que es 1 más HPR 2007 más 1 más HPR 2008. Esto viene siendo igual lo que es la acción del 2006 por 1 más HPR medio al cuadrado, elevado al cuadrado. Es decir, que el HPR medio es igual a lo que es la multiplicación de los dos términos elevado a un medio menos 1. En la siguiente diapositiva se menciona lo que es el HPR medio, que no es otra cosa que la media geométrica de los HPR. Por ejemplo, podemos calcular este rendimiento estimando lo que es la media geométrica de los rendimientos obtenidos en 2007 y 2008. Así que tenemos la fórmula, lo que es la media geométrica, que es igual a 1 menos 50 por 1 más 1 elevado a la 1 medio menos 1, y esto nos da un 0%. La tasa de rendimiento de los recursos propios esperados utilizando lo que es el modelo de la valoración ajustado por el tamaño que queda sería la media aritmética, que es igual a menos 50% más el 100% entre 2, y esto nos va a dar un 25%. La diferencia que hay entre lo que es la media aritmética y la geométrica normalmente no es tan llamativa, pero sí enfatiza lo que son las cuestiones claves. La media geométrica viene siendo la manera apropiada de medir la tasa de rendimiento de un periodo histórico en concreto, pero no es el mejor estimador. Bueno, no viene siendo el mejor estimador, pero de los rendimientos futuros, a menos que se espere lo que es el patrón histórico y se repita. En la siguiente diapositiva observamos rendimientos anuales de un 10%, menos 5%, 25% y 20%.
y suponemos que estas tasas anuales representan los valores aleatorios de una misma distribución subyacente de rendimientos. Entonces, la mejor estimación de la media de esta distribución es la aritmética. Hemos calculado lo que es la tasa de rendimiento esperada a un año, pero no a 4 años, y hemos obtenido un 12.5%. La mejor estimación de la media de esta distribución es la aritmética, y la tenemos en esta fórmula que igual está en lo que es el libro. Media aritmética, que es igual al 10% menos 5% más el 25% más el 20%, y todo esto dividido entre 4, que esto nos da un 12.5%. Los modelos factoriales reflejan lo que es el riesgo de inversión con múltiples betas y primas de factores de riesgo. El modelo factorial más extendido viene siendo el que es el modelo trifactorial Fama-French. Esta ecuación de Fama-French de coste de los recursos propios incluye lo que son 3 factores con sus primas de riesgo asociadas, como podemos observar en lo que es la fórmula. Igualmente, como los anteriores, muestro lo que es la fórmula, y también menciono lo que KE viene siendo la tasa de rentabilidad exigida de las acciones ordinarias de la empresa. El KRF viene siendo el tipo de interés libre de riesgo de los bonos de tesoro a largo plazo. Lo que es BSH son coeficientes estimados para la empresa y concreta cuyo coste de recursos propios se está evaluando. El ERP es la prima de riesgo de los recursos propios, igual a la diferencia entre la tasa de rentabilidad esperada al invertir en la cartera de mercado y el tipo de interés libre de riesgo a largo plazo. SMBP es la prima de riesgo pequeña menos grande, que se estima a partir de lo que son las diferencias históricas en las empresas de grandes y pequeñas capitalización. Y por último tenemos HMLP, es la prima de riesgo alto menos bajo, que se estima como la diferencia entre la media histórica anual de los rendimientos de las carteras de valor y las de crecimiento. También tenemos en la última diapositiva de lo que me tocó exponer lo que es la clave de la implementación del modelo de Fama-French, que consiste en estimar los 3 coeficientes B, S y H, y se utiliza el modelo de regresión como muestra en el libro, así como también la estimación de los costes de los recursos propios de Dell. El modelo de regresión de lo que es la ecuación, también tenemos la fórmula, y estimamos el coste de los recursos propios de Dell sustituyéndolo. Nos muestra en la tablita lo que es el coeficiente, la estimación del coeficiente, la prima de riesgo y el producto. En el coeficiente tenemos BSH y tenemos lo que son las estimaciones de cada uno de ellos, la prima de riesgo, y en lo que es el producto tenemos lo que son los resultados de cada uno de B, de S y H. Luego esos resultados del producto se suman y se saca lo que es la prima de riesgo, y entonces también se le suma lo que es la tasa libre de riesgo y nos da el total, que viene siendo el coste de los RRPP. Esto viene siendo todo de mi parte, y continuamos con mi compañero. Como siguiente tema tenemos la pregunta: ¿qué modelo estima mejor el coste de los recursos propios? Según la evidencia empírica, muestra que el modelo trifactorial explica mejor los rendimientos históricos del CAP, pero no resulta sorprendente, dado que que lo primero fue diseñado para explicar dichos rendimientos,
Y el coste de los recursos propios es un concepto prospectivo y se considera, mejor dicho, que los rendimientos históricos únicamente arrojan alguna luz sobre lo que podemos esperar en el futuro. O sea, no en el presente lo que está sucediendo, sino más adelante qué se espera de esos recursos propios, en qué se van a convertir. Y también se puede llegar a pensar que los rendimientos relativos elevados de las carteras de valor y los rendimientos bajos de las carteras de crecimiento representan una ineficiencia del mercado que probablemente dejará de existir en el futuro. Otro tema más del capítulo son las limitaciones de las estimaciones del coste de los recursos propios basados en los rendimientos históricos. El problema que surge al usar este tipo de rendimientos históricos para estimar el coste de los recursos propios se basa mucho en los rendimientos pasados y como consecuencia pues también en las primas de riesgo. Este tipo es de datos para hacer este tipo de análisis no suelen ser muy confiables porque al predecir las primas, porque no son muy fiables para predecir las primas futuras. Y como consecuencia traen consigo tres problemas fundamentales asociados al uso del rendimiento histórico para estimar las primas de riesgo de los recursos propios. El primer problema que tenemos son los rendimientos históricos que varían ampliamente a lo largo del tiempo, lo que produce grandes errores de estimación. O sea, realizar una buena predicción del riesgo es muy, muy errático. ¿Por qué? Por los cambios constantes como son la inflación y todo lo demás, que tienen que ver con partes externas. Como segundo problema, tenemos que es probable que las recientes variaciones en el gravamen fiscal de los rendimientos de los recursos propios y la rápida expansión del acceso al mercado globales hayan reducido las primas de riesgo. Ese es otro problema igual. Y por último, los rendimientos históricos en el largo plazo, al menos en los Estados Unidos, pueden ser muy elevados en comparación con los esperables para el futuro. Y como consecuencia, la economía de Estados Unidos tuvo un comportamiento excepcionalmente bueno durante el siglo pasado, que no necesariamente se va a repetir durante el actual. Es lo que nos tratan de decir, es que no porque, por ejemplo, en un mes tuviste menos riesgos, tuviste un riesgo de 2.5%, no quiere decir que para el otro vas a tener un riesgo de 1.2 o menos o igual, sino que puede aumentar a más tu riesgo. Como otro tema también está el modelo de crecimiento del descuento de flujo de caja de tasa única. En vamos a ver que existen dos variantes del modelo de descuento de flujo de caja. El primero es el modelo de crecimiento de Gordon, que ya vimos de una pequeña parte en el capítulo anterior, y en la cual asume que los dividendos de la empresa se incrementan indefinidamente a una tasa constante. El modelo de descuento de flujo de caja de tasa única del valor de los recursos propios resultantes pueden deducirse fácilmente del modelo del descuento de flujo de caja que anteriormente habíamos visto. Tenemos una pequeña ecuación que habla sobre los precios de la acción, que son la cotización actual de las acciones de la empresa, y ahí va a ser una sumatoria del DIP de año 1, que es igual a los dividendos esperados para el año T, o sea cualquier año, y 1 más K de subíndice E, que son los costos de los recursos propios. Ahí es como se hace esta pequeña fórmula. La misma fórmula anterior puede surgir una pequeña modificación, como se muestra en la diapositiva, que es cuando los dividendos de la empresa crecen de forma indefinida, pues como dije anteriormente, se crea una tasa constante, que esta la vamos a mencionar como G, y esta tasa es inferior al costo de los recursos propios de la empresa. Por eso es que se aplica una resta, y de la expresión de la evaluación se pondría de la siguiente forma, como se muestra en la fórmula. Se pondría los dividendos esperados para el año T por 1 más la tasa de constante sobre de los costos de los recursos propios menos
la tasa constante, es que sería igual a los dividendos esperados del recurso para el año T sobre de los costos de los recursos propios menos la tasa constante. Es como quedaría la fórmula ya contraída. Pero existe otra fórmula más, como vemos, para obtener de los costos de recursos propios. O sea, ya despejamos esa fórmula para obtener los costos de recursos propios, que sería de los dividendos esperados del año sobre los precios de acción más la tasa de descuento de constante, perdón. Es como que daría la fórmula para buscar de los costes de los recursos propios. También tenemos otro modelo más de crecimiento de tres tasas, perdón. Ese es otro modelo que que es la segunda variante del modelo de descuento de flujo de caja, los cual difiere del primero tan solo en que proporciona tres tasas de crecimiento distintas que corresponden a las tres etapas de crecimiento de una empresa. Que en concreto quiere decir que este modelo prevé diferentes tasas de crecimiento de los dividendos para cualquier año, por ejemplo, para el año 1 al 5, o del 6 al 10, y del 11 al 15, por ejemplo, o así, etcétera, etcétera. De la siguiente expresión para este tipo de tasa se muestra aquí en la diapositiva, que sería los precios de las acciones sobre los dividendos del año T por 1 más la tasa constante de los años del 1 al 5 a la subíndice a T, que sería el periodo, y más la sumatoria igual de lo mismo, pero ahora sería por multiplicar 1 más multiplicar, perdón, la respuesta anterior, o sea, el resultado anterior por 1 más la tasa de descuento, de constante, malo por por de los años del 6 al 10, y sería T menos 5, porque son los 5 años anteriores, sobre 1 más K subíndice a la T, que será el periodo, perdón. Ahora, una vez más sumamos, ya sería el resultado de las otras operaciones, y vemos que aquí también están los del año 1 al 5, del año del 6 al 10, y como este es un ejemplo, pues pone del 11 a más adelante, que es una estimación a años como 12, 13, 14, para realizar una estimación, y todo esto se multiplica por 1 sobre 1 más de los costes de los recursos propios a la 10, que son los 10 años que ya se había mencionado anteriormente, para poder hacer el cálculo de las tres tasas de descuento que se obtienen en esta fórmula. Esto sería como una fórmula más extensa, pero más detallada, porque te da tres tipos de tasas y no tienes que hacer tres operaciones, sino solamente haces una sola operación para realizar el hallazgo de estas tres tasas y tener una predicción más correcta. Por eso es que la ventaja de este modelo de tres tasas es que es flexible para incorporar diferentes tasas de crecimiento durante el ciclo de vida de la empresa. Es más apropiada, o sea, es más más flexible, pero pues no quiere decir que sea exacta o que sea perfecta, para así decirlo. Para calcular el WACC como de forma más detallada, aquí se implementan los tres pasos anteriores, o sea, una combinación de todo, que sería que sería evaluar la estructura del capital. De ahí, después de realizar la evaluación de la estructura del capital, se estiman los costes de la deuda y los recursos propios, como ya habíamos visto con las fórmulas anteriores. Ya podías tomar cualquier tipo de modelo, y es como nace el cálculo del WACC, en este caso de una empresa llamada Champions. El WACC de la estructura del capital propuesta por Champions se calcula como lo siguiente: se ponen las deudas, los recursos propios, que las deudas tienen un 20%, los recursos propios tienen un 80% de los pesos de la estructura del capital. Y los costes después de impuestos son de 6.19 y 10%.
Y los costes ponderados después de los impuestos son de 0.01238 y 0.07997, que al sumar estas dos ponderaciones nos da un watts de 9.23% o 0.0923, que sería en decimales. Como podemos ver, la combinación de todo esto, de estas tres pasos que vimos anteriormente, es para poder calcular el watts de forma más detallada y explicada de cómo se puede realizar esto sin necesidad de hacer una fórmula grande, sino de hacer paso por paso y ver en qué está el problema y qué cosa podemos solucionar de estos problemas.